Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Domínguez Teodoro. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Aztlán, Campus Cuernavaca. En esta ocasión les voy a tocar un tema relacionado con el conflicto de Estados Unidos y Cuba. Hace aproximadamente 4 años esos dos países tuvieron un acercamiento con el fin de reivindicar y retomar sus relaciones diplomáticas. A pesar de la política de aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba, creo que es muy importante tomar en cuenta que en realidad nunca hubo una separación entre los dos países. Aunque no había relaciones como tal, aunque habían muchos conflictos, la verdad es que Cuba y Estados Unidos han estado de alguna manera siempre cerca, y eso es importante de tener muy en cuenta para entender lo que sucedió en el diciembre del 2014. En unos momentos en la historia de la relación bilateral, donde sí había un acercamiento franco, nada más destaco aquí el acercamiento del presidente Carter. El presidente Carter se acercó directamente al gobierno de La Habana, e incluso fue en su periodo cuando se establecieron las secciones de interés, que no son embajadas como tal, pero prácticamente son un poco como algo tenían en la embajada, perdón. Precisamente por ello los dos gobiernos tuvieron canales de comunicación directos. Entonces no es que el acercamiento que hemos visto o que vimos a partir del diciembre 14 de 2014, sean ampliamente buenos. A principios de los 70, las secciones de interés, la combinación directa entre los dos gobiernos, por ejemplo, también otro punto importante sería Clinton. También intentó un acercamiento hacia Cuba, se vio frustrado porque el gobierno cubano derribó unos aviones que envió al rescate, y Clinton tuvo que firmar la ley Helms-Burton, que precisamente autoriza el embargo. Ese tipo de acercamiento que en el periodo de Clinton es que se llegó a un acuerdo migratorio. Entonces vemos que en distintos ámbitos y diferentes formas los dos gobiernos han estado en combinación, han tenido algún tipo de relaciones e incluso han firmado acuerdos. Entonces creo que esto es muy importante para entender que el acercamiento no sale de la nada, sino que hay toda una historia que de alguna manera se presenta antecedentes y que presentan las condiciones para un acercamiento entre los dos países. Desde luego también hay momentos que cuando se reforzó el embargo, los más notables son la ley Torricelli con el presidente Bush y la Helms-Burton que ya mencioné con el presidente Clinton. Lo que hacen es reforzar el embargo, y la Helms, lo importante es que no solo refuerza el embargo, sino que también le quita poder al presidente de levantarlo unilateralmente. Y él tiene que entrar al Congreso para que se pueda flexibilizar el embargo. Otros momentos de flexibilización son en los 70 con el gobierno de Nixon, que permite a compañías estadounidenses y a terceros para poder comerciar con Cuba, y que permite también cierta flexibilidad en los viajes. Eso lo vimos también con Carter, con Clinton, encuentros académicos, visitas de estudio, todo ese tipo de intercambio empieza de manera importante. Entonces, en este contexto, lo que tenemos en el diciembre pasado del 2014 es el anuncio de que se restablecen las relaciones. Entonces, creo que la primera pregunta que haría: ¿qué significa el restablecimiento de las relaciones y por qué se da en ese momento y qué consecuencias pueden tener? Me gustaría añadir la excelente introducción sobre el tema, la importancia de que Estados Unidos y Cuba son países vecinos y al mismo tiempo son sociedades que han estado muy vinculadas. Hay que recordar que el trauma de la Revolución Cubana, la ruptura de las relaciones, llegó también de manera muy importante al exilio y a la migración. En ese sentido, son dos factores que han incidido enormemente. Y también recordar el papel tan audaz que jugó Cuba en las relaciones internacionales, el hecho de que en 1962 la crisis de los misiles puso al mundo al borde de una guerra nuclear, y también la importancia que Cuba ejerció y con influencia, ejerció muchos movimientos revolucionarios en América Latina, bueno, y en otros lados. En cierto sentido, Cuba siempre fue un dolor de cabeza para la administración norteamericana. Yo creo que hay razones pragmáticas que llevaron a Cuba y a Estados Unidos a dar el gran paso del 17 de diciembre
del año del 2014, sin duda alguna los acontecimientos más relevantes en las relaciones interamericanas. Yo creo que desde el punto de vista cubano, Cuba siempre había dicho que estaba dispuesto a negociar de igual a igual con Estados Unidos, poniendo la condición de levantamiento del embargo. Y Estados Unidos también ponía como condición esencial que Cuba debería de modificar su régimen político bajo el argumento de la temática de la democracia y los derechos humanos. Y no ocurrió de ninguno ni por otro lado. Y eso fue muy interesante. Yo creo que esto fue en gran medida gracias a la habilidad de la diplomacia del Vaticano, de la Santa Sede, que tendió puentes para encontrar a través, sobre todo yo diría, de un acuerdo humanitario, básicamente de liberación de presos, al mismo tiempo de la contrapartes de acusados de espías cubanos en los Estados Unidos, con un espía cubano que estaba en Cuba, habiendo servido los intereses de Washington, y así se facilitó. Pero yo creo que hay un elemento fundamental. Uno, desde el punto de vista norteamericano, la decisión del presidente Obama de dejar un legado muy importante en su política exterior y sobre todo en América Latina, donde Estados Unidos ha estado muy ausente en función de sus prioridades desde el 2001, de la guerra contra el terrorismo, otras regiones en el Medio Oriente, de Ucrania, Rusia, bueno, etcétera. Y pues es una vuelta americana y al mismo tiempo es un argumento anti-norteamericano de mucho peso que facilita, yo diría, un nuevo diálogo hemisférico. Y de la perspectiva cubana hay que recordar que Cuba ha vivido bajo la dependencia o el subsidio de diferentes países, primero como colonia española, luego con Estados Unidos, la Unión Soviética y finalmente con Venezuela. Y Venezuela entra finalmente en una fase terminal económica y social, y creo que hay una lectura inteligente, pragmática por parte de Cuba de que hay que dar un paso que permita precisamente establecer una base mínima de que es la decisión de establecer relaciones, pues que ya podríamos mencionar un poquito más adelante. No es un proceso fácil. Yo creo que Cuba logra establecer un diálogo al mismo tiempo correcto y teniendo en cuenta sus intereses soberanos y mencionando muy claramente que no va a aceptar imposiciones a su propia gente. Creo que esto es un punto muy importante porque resaltaríamos que lo novedoso de la declaración de diciembre fue justamente lo que las dos posiciones históricas de los dos países, el levantamiento de embargo por la parte cubana y la democratización por parte de Estados Unidos. Esas dos posiciones oficiales tradicionales no se aplicaron. Los dos presidentes simultáneamente dieron un discurso en que mantienen sus principios, que se les respete como países soberanos a Estados Unidos, que Cuba no se privatice y sin embargo se plantea el restablecimiento de las relaciones. Creo que eso sería, digamos, la combinación de los antecedentes que ya mencionamos y que lo novedoso de lo que vimos en diciembre. También es importante mencionar que, por ejemplo, inicia el proceso, se da la declaración del 17 de diciembre, inicia el proceso, Estados Unidos los conflictos políticos. El discurso de la Raúl Castro es muy interesante. En esa ocasión mencionaba que se necesitaba que se levante el embargo y que además que les pagara lo que implicara el embargo. Lo curioso es que en ese momento Raúl Castro, casi todos los presidentes latinoamericanos, regresa un poquito a su oposición. Yo lo interpreto como una forma más que nada declarativa de decir sí estamos en el proceso, pero no estamos cediendo nada más nosotros y exigimos que se nos siga respetando como país soberano. Creo es muy claro que el proceso que Cuba se adentró no significaba tener soberanía, no significa ceder
imposiciones, pero sí mantendrían su modelo político y exigían respeto. Había una agenda muy compleja, porque todos esos años, desde 1960, se habían acumulado muchos temas. Sale el tema de Guantánamo. El tema de Guantánamo, por la administración del presidente Obama, había sido también otro dolor de cabeza en función que se convirtió bajo el presidente Bush, de una presión para todos los políticos, etcétera, y muy cuestionado en Estados Unidos, en el mundo, que incluso había llevado otras medidas de liberación de personas que nunca habían sido sometidas a juicio. En ese sentido, este tema que está evolucionando en el debate americano, pues es un tema que también va a estar eventualmente sobre la mesa. Pero en fin, yo creo que es como es para fijar imposición, y al mismo tiempo obtener un respaldo por parte de América Latina, estar bien arropados en lo largo de este proceso. Es interesante también mencionar que además de este discurso, Raúl Castro, el hecho de que anteriormente, días pasados, se refiriera a Fidel Castro, a este tema, manifestando por un lado el de la desconfianza de la permanencia hacia Estados Unidos, pero al mismo tiempo comentando que era un proceso que era respetuoso el derecho internacional, y todo proceso que llevara a una solución conforme al derecho internacional se aceptaría. Bueno, por mi parte es todo y les agradezco y que estén bien. Bye.